La charla número 9, en que estamos analizando un trazado alternativo al propuesto por el Ministerio, y este tramo 9 va ya de Salvatierra a Alegría y Vitoria. Es por tanto el último tramo de nuestras charlas. Sí que haremos una última charla, la 10, como conclusión. Siempre os muestro estos planos de escala del Instituto Geográfico Nacional. Basta ir a Internet, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, pincháis aquí y buscáis, si queréis, los planos más antiguos, son los planos 50.000 primera edición o 25.000 primera edición, sobre todo los 50.000. Son los planos primeros que se hicieron en España y están basados en datos muy antiguos. Por supuesto, son normalmente anteriores a la Guerra Civil, y os los muestro porque son unos planos muy expresivos. Fijaros con qué claridad se ve el trazado del ferrocarril, los núcleos que aún no habían crecido, la carretera nacional, tanto en el plano de Salvatierra como en el de Alegría. Fijaros que en el trazado del ferrocarril se ve trazados muy rectos, pero también se ven curvas un tanto cerradas, sobre todo en este territorio que asombra un poco siendo tan llano. Pero veis, es un trazado perfecto, perfecto. Cualquiera que lo viera diría es un trazado, aunque está hecho en el siglo XIX, es un trazado para el AVE. Esto es un poco el plano del tramo en que nos vamos a mover de Vitoria a Salvatierra. Aquí tenemos de recordar que veníamos de Navarra y entrábamos, la lección anterior, acabábamos en Munain, donde salía en trinchera el trazado del ferrocarril. Salía en una trinchera que destrozaba toda la meseta esta de Vicuña y de Munain. Por este absurdo de haber creado un trazado, la culpa no es de Álava, la culpa viene desde Navarra. Los que hicieron el trazado de Navarra, para sortear el principal problema que tenían, que era la Sierra de Osquía, optaron por cruzar Osquía en su corazón y ya se vienen a las laderas norte de Andía y de Urbasa. Eso les obliga a ir todo el rato a media ladera, destrozando prácticamente todo el paisaje, y también les obliga en un territorio como es Álava, donde tenemos una llanura impresionante en el eje, precisamente donde fue el viejo trazado, les obliga a venir a media ladera, cosa absurda. Hemos visto en la lección anterior cómo destruían todos esos pequeños pueblecitos. Pues aquí también destruyen la meseta de Munain y de Vicuña para ya por fin llegar a la llanura y olvidarse de tanta destrucción. Y uno se plantea por qué no lo hicieron desde el principio, ¿no? Pues la culpa está en Navarra, en que habían optado por ir a media ladera. Y eso, aquí se produce el paso de esa media ladera que ya abandonan para venir ya a la llanada. Fijaros que es un trazado donde no hay, para que no lo sepáis, el rojo es excavación y el verde es relleno. Entonces veis aquí hay pequeños mordeduras a los cerros que aparecen. El resto va con cotas muy parecidas al terreno, algún relleno cuando aparece un pequeño arroyo. Y aquí, como veis, vuelve a cortar, pero son cortes pequeños. Es decir, aquí el ferrocarril va prácticamente a cota. El problema es que ocupa terrenos agrícolas riquísimos, obliga a modificar todos los caminos y carreteras. En cierta manera no deja de ser una muralla. Por eso nuestro planteamiento, que lo vendrá después de contar del Ministerio, nuestro planteamiento ha sido adaptarnos al ferrocarril antiguo. Aquí perdonad que está al revés el plano, pero bueno, este es un plano orientado al norte, es que los del Ministerio están todos al revés. Y aquí está la meseta de Munain y de Vicuña, que vimos en la lección anterior cómo el ferrocarril, el AVE, la destrozaba, la cortaba en trinchera, pasaba sobre el Zadorra sin enterarse que es el Zadorra, el río que va a marcar la llanada, pasa al norte de esta ermita, la ermita de Santa María, y ya se dirige tangencialmente hacia la autovía, para luego alejarse del ferrocarril antiguo en una gran curva. Aquí lo vemos ya, cómo nos hemos adaptado a los planos del Ministerio con el norte hacia abajo. Bueno, esta es la meseta, como recordáis, pasaba por aquí, por mitad de esta carreterita, entre sus dos curvas. Aquí aparecía en trinchera, una trinchera larguísima que había cortado toda la meseta de Munain. Y aquí aparece sobre estos terrenos casi vírgenes, ocupando terrenos muy ricos, saltando el Zadorra aquí con tubería de hormigón, y luego, por suerte, no produce grandes destrozos, lo único la ocupación de un paisaje agrícola muy rico. Y uno se pregunta, ¿realmente hace falta crear este corredor? Porque fijaros qué corredor tenemos aquí, una recta perfecta. Esto es visto desde la otra carreterita, entonces habríamos cortado allí y vendríamos por esta llanura
Ahí está la ermita, Santa María, sigue por la llanura. Como veis, no hay motivo para grandes destrozos, lo único que sí, las carreteras pasan a ser pasos superiores, es decir, se altera la red viaria de todo este territorio. Mientras que si uno sigue el trazado antiguo, pues realmente las carreteras ya tienen pasos elevados o pasos inferiores. Bueno, hacia allí, como veis, no hay problemas y se dirige ya hacia la tangencia con la autovía. Quiero ir hacia el punto de tangencia. Aquí también tenemos un paso superior. Como veis, hay muy pocos cortes, muy pocos rellenos. Este es desde otro camino. Vendría por aquí, cortaría esta carretera que pasaría, una es paso superior, la otra es desviada, y allí se dirige ya hacia en la zona que, como veis, empieza a tener un poco más de lomas, de cerros, que el ferrocarril va cortando, pero son pocas alturas. Y esta ya es de otra carretera, donde vendría por aquí también, por el centro de ella, cruza por aquí y se dirige ya hacia aquellas colinas. Esa es la sierra, las estribaciones de la sierra, que en los planos 50.000 antiguos se llamaba Sierra de la Atalaya, una sierra preciosa, que luego os contaré lo importante que, en mi opinión, es para mí, para el paisaje alavés. Por eso me preocupó mucho del paso del ferrocarril por esa sierra. Bueno, el caso es que hacia aquí, allí va el ferrocarril, se acerca hacia la autovía, pero luego pronto se despega para ir a subir hacia esa sierra. Viene hacia aquí y a partir de aquí empieza a subir hacia la sierra. Fijaros, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí ya empieza destrucciones no muy graves, estas son un corte de 10 metros, pero que en cierta manera rompe la continuidad del paisaje. Y luego fijaros cómo aquí está pasando al sur de la balsa y empieza a rellenar. Fijaros que aquí que hay una vaguada, un arroyo, ya el relleno es muy grande. ¿Por qué? Porque está subiendo de cotas. Va a subir hasta la cota 610. Aquí en la meseta, en este estamos 588, 600. ¿Por qué? Porque asombrosamente no va a cruzar la cordillera por un túnel, como hizo el viejo ferrocarril, sino que va a cruzarla por arriba, destrozando sus cumbres. Es lo asombroso de este trazado. Y como veis, allí se va a venir por aquí y ahí ya va a dirigirse hacia esas colinas. Si este es el ferrocarril antiguo, pues él vendrá e va mordiendo esos cerros y empieza a subir. Aquí es el ferrocarril antiguo, esta es la balsa, pues va a pasar al sur de la balsa. Pasa ahí muerde solo ese pequeño cerro y luego aquí empieza ya a subir, empieza a tener rellenos. Ahí lo vemos. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige hacia allí y va a cortar esa meseta, ese cerro lo va a cortar con una tremenda trinchera. Y aquí ya empiezan los rellenos, ya empieza a ser una muralla de tierra que va apoyándose en la ladera y rellenando las vaguadas. Aquí lo tenemos también, el paso. Fijaros lo que os contaban. Aquí ya empieza a rellenar, ya va alto. Fijaros que esta carretera ya es paso inferior, pasa por tanto por encima de ella y ya va subiendo cada vez más. No es que sean cotas muy altas, porque esta sierra no es muy alta, pero sí son significativas para un trazado que está actuando en la llanada. Aquí vemos lo que va a hacer. Se va a dirigir hacia este punto del puerto, por así decir, de la sierra, de este final de la sierra. Aquí tenemos el viejo ferrocarril, que él también iba subiendo para buscar la roca fácil para atravesar en túnel, y el otro ferrocarril va rellenando ahí a media ladera para allí ya cortar la cumbre. Esa es la cumbre que va a quedar cortada, casi podemos decir que va a desaparecer por el paso del ferrocarril. A mí me parece realmente una salvajada, ¿qué queréis que os diga? No porque el corte sea muy grande, que sí que lo es, sino porque es romper la silueta de todo el paisaje de la llanada. Este es el apeadero de Chinchetru. No, perdón, no es de Chinchetru, es de Ezquerrecocha. Que el tren, como veis, había ido subiendo, pero acercándose ya a las laderas naturales, es decir, subía para... Fijaros que no es un túnel demasiado destructivo,
ha buscado las cotas buenas. Esto es lo que a mí me gustaría en todos los túneles, para que al final la destrucción no sea excesiva. Y entra, como veis, en el túnel para volver a salir. Fijaros, aquí ya vemos la destrucción, ¿veis? Aquí venía veniendo con rellenos, aquí vuelve a rellenar justo al borde de la balsa, rellena todo este valle. ¿Por qué? Porque él ya está a cotas altas, ya está a cota 610, y aquí fijaros, ha cortado todo el cerro que definía esta alineación de la Sierra de la Atalaya. Lo ha cortado totalmente. No se le puede hacer más daño a esta sierra. Fijaros el desnivel. Casi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, casi 40 metros de corte, como un edificio de 13, 14 plantas cortado. Supone la destrucción total de este cerro, que además tiene vegetación autóctona, supone la destrucción del paisaje, sobre todo de estos pueblos de aquí, y de la visión desde la autovía de lo que es Álava. Luego rellena, aquí como veis, rellena el punto en que la carretera esta ha subido ya el puerto, que es este punto, ha empezado a bajar, y justo donde está este cruce, donde había ese cruce, está pasando a su lado. Como veis, con relleno destruye esta colina también con robles, la destruye totalmente por la mitad, vuelve a rellenar en esta pequeña vaguada y vuelve a destruir toda esta estribaciones de la sierra. Aquí ya no por la cumbre, sino como veis va en trinchera. El problema de ir tan alto también ¿cuál es? Pues que todo este valle tan rico, tan perfectamente cultivado, es atravesado casi en diagonal y con grandes rellenos, ya veis. No sé qué va a pasar con las fincas que quedan a uno u otro lado, porque como veis quedan fincas muy estrechas con este murallón encima. Como veis está pasando por encima de este camino y va dirigiéndose muy lejos aún del viejo ferrocarril para ir a buscarlo, ¿no? Es decir, que al final no es solo la destrucción de la sierra, es la destrucción también de todo este valle interior. Fijaros, aquí se ve el antiguo apeadero, el viejo túnel, y él va a venir aquí rellenando, va rellenando aquí, y aquí ya empieza el corte tremendo de toda la sierra, para luego cortar también esta otra colina y empezar a cortar toda esa ladera. Es decir, él viene sesgado. Quería mostraros esa sierra desde lejos y lo que va a quedar destruido es la silueta de todo ese tramo de allí. Fijaros que es una sierra que pasa desapercibida para la gente que no conoce Álava, pero es una sierra importantísima, de muchísima personalidad. Fijaros, es una sierra donde había conservado muchos de sus bosques. Y me parece asombroso que el ave haya decidido destruir, pasar por la cumbre de la sierra. Parece asombroso tener que subir a cota de 610 en la llanada alavesa. Esta es la sierra, como veis, es una continuidad preciosa de bosques de todo tipo, sobre todo quejigos, robles, encinas. Y aquí tenéis la continuidad donde se va a destruir esa cumbre, va a quedar totalmente destruida con un cortado tremendo, como digo, 40 metros de corte. Es una destrucción salvaje. No, me ha extrañado muchísimo que los que habían hecho el trazado ahí hayan hecho ese planteamiento. Fijaros, esta es la sierra que va desde Romaniz hasta Chinchetru, Langarica, que antes estaba toda cubierta de bosques, como veis cada vez fueron entrando más los cultivos, pero aún se detecta como este gigantesco espolón verde en mitad de la llanada que separa la tierra de Alegría de la tierra de Salvatierra. Entonces es realmente una sierra, en mi opinión, una sierra sagrada, porque separa casi dos culturas, dos civilizaciones distintas. Mirar en este plano antiguo, donde había más vegetación, fijaros cómo están los bosques aquí aún casi, aunque tienen grandes entradas, aún quedaban aquí muchos bosques entre los cultivos, como veis, es decir, se reconoce la importancia de esta sierra. Y fijáis cómo continuaba por aquí hasta prácticamente Langarica. Por eso me parece una sierra tan importante. Y así como la cruzó realmente bastante respetuosamente, con un túnel, respetando por supuesto las cumbres. Sin embargo, el ave no. Bueno, este es el... Fijaros que aquí va a aparecer este es el punto de
las carreteras, esta es la carretera que va subiendo hacia la cumbre, va ascendiendo y ya en el punto alto, ahí va a ser destruido toda esta colina, es la colina por así decir oriental, va a quedar absolutamente cortada con un corte de 40 metros, como os digo, 40, 37 metros y medio. Todo esto queda destruido en una gran trinchera que va a pasar por aquí y se va a dirigir hacia esa colina. Estas son la cumbre de la sierra. ¿Veis? Os lo vuelvo a enseñar. Estamos pasando por esta carretera, que ahí tenía ese cruce, pues este pasa a ser un camino, pasa a ser un paso superior, y aquí viene el corte de las trincheras y de la otra trinchera. Por aquí pasaría el corte y destruye esa colina, queda destruida para pasar ya. Esta es la colina que pasa por aquí la trinchera. La carretera pasa un paso superior, viene así, cortando esto con un tajo tremendo hasta la cumbre, corta esta también, y aquí esto también es muy doloroso porque estas maravillosas cultivos, estas laderas, van a quedar con una enorme trinchera. Bueno, aquí veremos, todo esto desaparecería, ahí veríamos, justo ahí, veríamos el gran corte del ferrocarril. Este también desaparece. Aquí fijaros como ya el viejo ferrocarril sí que aquí hubo destrucción. Veis que aquí hay una profunda trinchera, más larga que en el otro lado. ¿Por qué? Porque la pendiente era suave. Eso es muy malo a veces. Cuando uno va a invocar un túnel es casi mejor que la pendiente sea muy fuerte, porque entonces la intersección del plano del tren y del túnel con el terreno es corta, ocupa poca superficie. Pero cuando el terreno es más suave es mucho peor, porque entonces se genera una enorme trinchera. Y aquí generó una larguísima trinchera, mientras que en el otro lado, que tenía más pendiente, como visteis, la boca del túnel era muy pequeña, ¿no? Bueno, aquí viene el viejo túnel y nosotros, la propuesta del ministerio, pues va a venir cortando esas colinas. Y aquí es donde viene la gran trinchera que corta todo este campo, lo deja realmente destrozado. Porque es una trinchera además que va alta, ¿sí? Todo esto queda destruido y además el tren aquí va alto, va rellenando y ocupando los cultivos. Ya veis que esta sería su cota, por así decir, como cota cero, pues cuando acaba lo rojo y ahí empieza lo verde es la cota cero, y a partir de aquí empieza a rellenar. Como veis aquí hay rellenos potentes, es decir, va alto porque ha partido de una cota muy alta, porque ha subido mucho. Por eso tiene que ir bajando. Aquí ya vendría ya rellenando. Aquí veríamos cómo va descendiendo el ferrocarril rellenando para acercarse a las cotas del viejo ferrocarril. Ahí sigue, porque aún va a tardar mucho. Prácticamente se va a encontrar en no en este puente, en el puente final que va de Alegría hacia el norte. Ahí es donde se va a encontrar. Es decir, él viene por aquí por la mitad. Pues para aquí sigue pasando rellenando, atraviesa estos campos de girasol para ir ya bajando buscando la cota del viejo ferrocarril. Aquí lo veis. Fijaros lo que está tardando ha utilizado aquí un radio muy amplio, lo cual es un poco asombroso porque aquí ha trazado radio 5, aquí tiene radio 4500, cuando él ha utilizado a veces radios más cortos, pero aquí parece que no le importa ir ocupando tanto ese valle. Aquí vendría alto, pasa por aquí alto también, ocupando, rellenando, para ir ya descendiendo hasta alcanzar la cota del ferrocarril. Fijaros que aquí al saltar el pequeño arroyo hay un viaducto de 270 metros y ya prácticamente no hay rellenos. Es decir, ya aquí está bajando hasta encontrar la cota del ferrocarril actual. ¿Veis? Este es el paso peatonal elevado y este es el puente. Como veis, prácticamente llega, ahí es donde se produce el contacto. Es decir, él vendría sesgadamente, va a atravesar este arroyo con el viaducto hasta encontrarse ya. Aquí lo veis, salta y a partir de aquí ya va a encontrarse con el ferrocarril. Ahí ya habría saltado el río y aquí ya se está encontrando con el ferrocarril. Este es el puente mirando hacia de donde procedemos, ¿no? de aquellas colinas. Y ya, como veis, el tren al haber pasado
por encima del viejo ferrocarril, va a pasar a estar al norte. Fijaros que él siempre ha ido al sur del viejo ferrocarril, ahora en este momento ha saltado en la cordillera, ha saltado y va a pasar a estar al norte. ¿Por qué al norte? Puede haber varios motivos. Uno es el que la estación de Alegría está al sur, por lo cual es bueno si estas vías se siguen usando para cercanías, para mercancías. Como esto es un ave que no está parando en ninguna población media, pero lo está haciendo porque está pensando ya en unirse a la Y vasca, que está al norte de la vía tradicional, por lo cual está ya buscando su posición norte. No sabemos en la estación de Vitoria cómo sucederá, da la impresión, si sigue este criterio, da la impresión que a la actual estación darán las vías AVE y las vías antiguas quedarán hacia el sur. Pero bueno, el caso es que ha pasado ya a estar al norte. Y aquí, a partir de aquí, se produce lo que nosotros hubiéramos querido que se hubiera producido todo el tiempo. Es decir, este corredor AVE del Ministerio pasa a estar todo el rato al lado del viejo ferrocarril. ¿Por qué? ¿Porque el tramo es recto? No, el tramo ha sido recto en muchísimos kilómetros del recorrido. Sin más, porque ya se está acercando a Vitoria, probablemente le está pensando ya que está frenando en cierta manera y parece que no le importa ir al lado del viejo trayecto. Aunque da la impresión que sin mucho convencimiento, da la impresión que a él le hubiera gustado seguir libre hasta llegar a Vitoria. Entonces da la impresión que aquí va al lado, pero va un poco separado, luego lo veremos, como si aquí no asumiera su personalidad. Se nota en el trazado, ya es un trazado recto, cuando él nunca, este corredor casi nunca tenía trazados rectos, el del Ministerio, quiero decir, son un trazado de curvas y contracurvas, como les gusta los trazados actuales. Y, como veis aquí, ningún problema por ir ligado al viejo ferrocarril. Aquí tenemos un punto, como viene aquí habría excavaciones y el problema es que él se está separando bastante del viejo ferrocarril, con lo cual va a rozar la ermita, va a hacer aquí un muro de contención prácticamente rozando la ermita, cuando realmente no había necesidad. Ya veis que nuestro corredor AVE necesita 11 metros, realmente él, si realmente asumiera que va a ir al lado del viejo corredor, realmente la catenaria puede estar sujeta por solo un poste a un lado y a otro lado. Es decir, se pueden ajustar mucho las distancias. Sabemos que el AVE, según a qué velocidad vaya, puede afectar a los trenes de mercancías, por lo cual hay que separar los ejes de vías. Pero aún así, entre venir aquí bordeando la ermita o venir aquí, pues hay mucha diferencia. Aquí, como veis, habrá cortes porque viene al norte, pero bueno, el trazado, como veis, es maravilloso, es un trazado recto asombroso. Y ahí iría una tremenda recta donde, como veis, viene por aquí con una recta continua para, esta es una curva un poco cerrada, ya en serio, girar, pero aquí ya él estará probablemente pensando ya en, como veis, en buscar la Y vasca. Este es el paso en Areitio. Areitio he dicho. Aquí viene al norte del viejo trazado. Oreitia, perdón. Oreitia. Y aquí, lo vamos a ver luego desde este punto. Aquí fijaros que está reservando un sitio para la parada de convoys. Nos parece un poco extraño, nosotros veréis que lo hemos reservado en Salvatierra. Nos parece extraño porque son tierras agrícolas, son tierras rurales. Empezar a introducir ahí unas instalaciones que no son excesivas, es una vía, pero al final, bueno, no sé, no nos parece que sea el punto muy adecuado. Bueno, y aquí, como veis, asume una curva muy cerrada, lo cual indica que él realmente está pensando ya aquí en girar y buscar la Y vasca que viene ya de Guipúzcoa hacia Vitoria. Es decir, aquí ya para el estudio informativo y aquí se verá cómo, por un lado, una rama irá hacia Vitoria a poca velocidad para parar en Vitoria y otra, es posible, la que viene de Navarra, con un radio más amplio para coger la variante este de Vitoria de alta velocidad y dirigirse ya hacia Guipúzcoa. Bueno, aquí veis cómo tenemos sitio para pasar sin una duda. Y aquí, fijaros que este giro, ya él estaría planteándose si pasa al sur de Isla Raza y al sur de Zurbano, al este, por así decirlo, de la Academia de Policía Autonómica,
o si en algún momento dado puede pasar también al norte de la Raza, pero tendría que ir al sur de Zurbano, es decir, hacer una doble curva para buscar la variante. Aquí tenéis, fijar, este es la Y vasca que está aquí acabada, esperando el enlace. Entonces, como veis, el enlace con este corredor va a tener que ser o bien pasa por aquí, cosa muy extraña, porque esta curva sería muy cerrada, es decir, pasa al oeste de la academia o pasa al este. Yo creo que la intención será venir al sur de Zurbano, al oeste de Ilarraza, girar al sur de la academia y enlazar. Y desde esta curva, que va a ser cerrada, ya se ve que va a ser una curva cerrada, es decir, los trenes ya están reduciendo velocidad, desde esta curva probablemente haga el enlace a el trazado hacia Pamplona. Como veis, tenemos esta maravillosa recta y ahí ya tenemos la curva que a partir de esta curva probablemente ya se vaya a buscar la Y vasca. Muy bien, y ahora vamos a nuestra propuesta. Os pongo el mismo plano para que veáis qué problemas tenía el viejo ferrocarril. Ninguno, prácticamente ninguno, fijaros. Hay sitio tanto al sur como al norte de este trazado sin afectar nuevamente a ninguna construcción, a ninguna granja. Ahora veremos en Salvatierra, que hay un caso singular. El único problema que podía tener es estas curvas un tanto cerradas, que ya hemos visto en todas las charlas anteriores, cómo podemos ajustarlas a radios amplísimos, a radios de radio 6, de 300-350 km por hora. Fijaros que al final este corredor que estamos planteando, os lo he dicho en otras charlas, si el corredor del Ministerio al final entre rectas y radio 6, radio 7, es decir, máxima velocidad, tenía 25 kilómetros de los 75 kilómetros del recorrido, es decir, un tercio, en nuestra propuesta, que va ligada todo el tiempo al viejo corredor, tenemos nada menos que 60 kilómetros de radio 6 y de rectas, es decir, que los trenes por el corredor que se adapta al viejo corredor van a ir a mucha más velocidad y va a ser un corredor mucho más de alta velocidad que el corredor que se está planteando. Luego, el corredor este no destruye ningún paisaje, no destruye ninguna montaña, no hace rellenos, va ocupando tierras que ya han sido en cierta manera ocupadas por el viejo corredor, no afecta a ningún pueblo, no afecta a ninguna construcción y veréis que realmente es una propuesta en lo que no se plantea como no la han planteado así. Como veis, luego tendremos este caso muy curioso del paso de la sierra esta de la Atalaya, que realmente me ha roto la cabeza para saber cómo podíamos pasar sin destruir el paisaje. Y luego ya tenemos la maravillosa recta casi hasta Vitoria, con esta pequeña curva de Cerio, para ir a buscar luego la Y vasca, la variante este de Vitoria, en Arcaute, ir a buscarla también con una curva sin ninguna duda de radio menor, porque probablemente el tren aquí sí que esté en parte frenando los que van a parar en Vitoria y esperemos que pueda ser una curva amplia la que vaya hacia Irún. Bueno, aquí os muestro el plano 1.25.000, que fue los primeros planos con los que hice la propuesta. Aunque es una escala demasiado grande para hacer propuestas, sí que ya se perciben muchas cosas. Por ejemplo, esta curva, que no es una curva muy cerrada, pero fijaros el radio 6, es decir, la máxima velocidad, fijaros que es ajustarla un poquito y no hay ninguna construcción, es decir, es perfectamente posible. Luego aquí tenemos la recta de Salvatierra, con muchísimo sitio para pasar, luego lo veremos, porque hay unas naves que podremos pensar si se trasladan. Y aquí sí que tenemos un problema, porque esta curva es muy cerrada. Fijaros que aquí el radio 6 vendría por aquí, se aleja mucho. El radio 3 nos permite más juego. Pensar que el trazado del Ministerio tiene muchos radio 3, no os lo he dicho, pero tiene 24 kilómetros de radio 3, radio 4. Nosotros tenemos solo 8 kilómetros de radio 3. Y luego viene esta gran recta, pero que con esta curva también muy cerrada, donde, como veis, puede mejorarse mucho o puede plantearse una gran curva de radio 6, de radio 5 o de radio 3 al cruzar la cordillera. A esto dedicaremos mucho tiempo porque es el punto más delicado, en cierta manera, de la llanada. Bueno, aquí tenéis en detalle, fijaros, de Mezquía hacia Salvatierra, teníamos esto que lo vimos en la lección anterior, y pensar que aquí, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es mantener el corredor actual de 2 vías de ancho nacional, que al final será vías mixtas, es decir, ancho nacional e internacional, pero mantenerlo como un corredor de altas prestaciones,
Es decir, un corredor donde puedan ir las mercancías a 200, 220 kilómetros por hora. Es decir, un corredor modernizado. Para eso, como al lado vamos a colocar nuestro corredor de 2 vías AVE, que va a ir a radios máximos, para eso mi propuesta es que cuando se mejoren estos radios, lo mejoremos también para el corredor antiguo. Con lo cual vamos a tener dos maravillosos corredores juntos, uno de AVE para pasajeros exclusivamente y el otro para mercancías, si es posible también exclusivamente. Uno puede estar a radio para 300 km por hora y el otro preparado para radios de 220, pero mejorados en ambos casos los dos, con lo cual tendríamos lo que está solicitando el Levante español desde hace muchos años, que es el corredor mediterráneo, que es 2 vías AVE y 2 vías de mercancías, y no se lo van a dar, porque al final les van a dar en unos tramos sí, en tramo norte sí, en el tramo sur sí, en Valencia, pero de Castellón a Tarragona les van a dar solo 2 vías para mezclar pasajeros y mercancías. Nosotros aquí podemos tener un corredor maravilloso de 4 vías. En el caso navarro ya vimos que iba a ser solo una vía para mercancías en altas prestaciones y a su lado iban las 2 vías AVE. Aquí vamos ligados a las 2 vías de ancho nacional. Y como os he dicho siempre hemos ido con el AVE al sur de la vía de ancho nacional. ¿Por qué? Porque las estaciones, tanto en Guartiaraquil como en Alsasua, como vamos a ver en Salvatierra, están siempre al norte. No solo las estaciones, los silos, las paradas. Hemos dicho también que este AVE que nosotros proponemos puede tener paradas en Alsasua, puede tener paradas en Salvatierra, es decir, puede ser, no todos los aves pararán, por supuesto, habrá aves que incluso no pararán en Vitoria, pero habrá aves que sí atenderán a las ciudades menores, ¿por qué no? En nuestra propuesta eso es viable, en la del Ministerio imposible. Entonces, como veis, vamos a tratar el tema de este paso. Fijaros, aquí he cambiado la orientación porque este ya es el plano del Ministerio a 1.5000. Fijaros que aquí veníamos con esta recta magnífica, veníamos desde ahí de Mezquía, donde habíamos ajustado la curvatura, y aquí surge el primer problema. Fijaros qué curva tan cerrada tiene al salir de Salvatierra. Por la zona de muelles vais a ver que tenemos todo el sitio del mundo, pero si planteamos, por ejemplo, radios más amplios, radios 4, radios 5, el tren se va alejando, pasa por aquí. Si planteamos radio 3, se va acercando. Entonces, el problema es el salto de la autovía. Ahora lo veremos. Primero vamos a tratar del paso de Salvatierra. Fijaros qué perfecto trazado tiene, pero de repente tiene esta curva muy cerrada también para mercancías. Por supuesto, las mercancías están funcionando con esta curva, no les pasa nada, porque además algunas van a parar en Salvatierra, pero si podemos mejorarla, pues estará muy bien. Y sobre todo el AVE, el pasajeros no puede tener esta curva, porque le obligaría a reducir muchísimo su velocidad, y no queremos que eso pase. Bueno, este es el corredor que viene. Recordáis que ahí había un punto que lo resolvimos, un punto en que había una pequeña curva más cerrada que se resolvía, y venimos, como digo, al sur de la vía antigua. Aquí venimos perfectamente. ¿Cuánto espacio necesitamos? Entre 11 y 14 metros. Eso es si lo ligamos al viejo corredor. La distancia que queda entre ambos es suficiente. A veces hay tracistas que prefieren separarse un poco más del corredor de mercancías. Bueno, todo eso se podría estudiar. Como veis, sitio tenemos. Fijaros que incluso aquí está pasando que ya está surgiendo una vía del corredor, ha surgido esta primera vía hacia el sur y está surgiendo una vía hacia el norte. Es decir, aquí ya tenemos 4 vías, prácticamente es nuestro corredor. Pero bueno, nosotros nos separaríamos un poco más del corredor de mercancías, pero aquí, como veis, tenemos todo el sitio del mundo para pasar. Veis, aquí ya se está preparando una tercera vía aquí y luego una cuarta vía aquí para parar. Y fijaros, aquí tenemos ya la estación. Como veis, tenemos muchísimo sitio en todo este tramo para hacer incluso lo que vamos a proponer, que es un PAET, es decir, la parada de trenes, no donde la ha planteado el corredor del Ministerio, sino aquí en Salvatierra, porque puede dar empleo, los trabajadores pueden vivir al lado de su trabajo. Siempre es bueno tener un área industrial cerca de donde está un PAET. Y aquí os muestro pues, las anchuras, 36 metros. Pensar que yo necesito realmente entre 11 y 14 metros. Si me quiero alejar, pues necesitaría más metros. Pero fijaros que tengo 36 metros y no afecto a ninguna construcción. Seguimos con los 36 metros. Estoy marcando desde el corredor
desde el eje del corredor original, que son las dos vías que aquí han quedado centradas. Ya veis, 36 metros, 37 metros, 35 metros, y aquí es donde se reduce. ¿Por qué? Porque aparece una serie de construcciones. Aquí tenemos 15,7 metros y aquí tenemos 13,06 metros. Yo realmente necesito 11 metros para pasar mi corredor AVE, pero es verdad que si quiero crear un PAET, un lugar de parada de convoys, si quiero separarme un poco del corredor de mercancías, estoy pensando también que estoy atravesando una zona casi urbana, porque hay viviendas al norte de la vía, pienso que sería muy bueno disponer de esta anchura. Es el único caso en que estamos afectando, en todos los 75 kilómetros, el único caso en que estamos afectando a una nave de almacén, una nave industrial. El único caso, pero por suerte tenemos mucho suelo industrial en Salvatierra y para los presupuestos del AVE, el trasladar estas naves, volver a construir unas naves nuevas con la misma superficie, con accesos en un suelo ya industrial, no supone ningún alto presupuesto para los presupuestos que está manejando el AVE. Por supuesto, es mucho más económico que trazar un nuevo corredor. Es decir, que yo creo sinceramente que aquí podemos considerar que tendríamos toda la anchura. Y aquí ya es donde viene el problema, tanto si hemos ocupado las naves como si no, aquí es donde viene ya el ajustar la curvatura. Veréis que hay una propuesta, que la haré luego, de seguir recto, pero el problema es cómo pasamos la autovía. Hay una posibilidad de pasarla por debajo, que es la que a mí me gustaría, porque pasando por debajo realmente el paisaje no queda destruido, sí que aparecen trincheras, pero hay que buscar el punto perfecto para pasar. Sí que se afecta a la circulación de la autovía, primero se harían los dos carriles, luego los otros dos, es decir, habría unos meses en que mientras se hiciera ese paso habría aquí un punto de pasar el tráfico de la autovía a uno y otro lado, pero lo prefiero a hacer un paso superior. Un paso superior probablemente es menos problemático para la autovía, pero es más costoso y sobre todo interrumpe mucho el paisaje y obliga al AVE a subir y volver a bajar. Digamos que el AVE tiene unas pendientes del 15 por 1000, que parece muy poco, pero realmente es muchísimo. Supone que en un kilómetro ha podido subir 15 metros. Cuando aquí para pasar sobre la autovía necesito 4,5 o 5 metros, fijaros que realmente en 300 y pico metros bastaría para subir. Pero luego, claro, hay curvas de acuerdo, hay inclinaciones de acuerdo. En fin, en cierta manera es más complicado. Me parece más complicado pasar siempre por encima que pasar por debajo. Pero ahora ya veremos qué problemas tenemos. Bueno, aquí veis todas las posibilidades que tengo con radio 3, según donde empiece ya a girar, porque tengo aquí muchas posibilidades para pasar o por encima o intentar pasar por debajo. Bueno, aquí tenemos el corredor. Como veis, hay viviendas cerca, por eso es bueno que el AVE se aleje un poco de esa zona, pero fijaros qué amplitud tengo. Tengo muchísima amplitud, tanto si me pego al corredor actual como si vengo un poco más alejado. ¿Veis? Es perfecto, parece como preparado para hacer un corredor. Y me pregunto, ¿por qué, si teníamos todo este sitio, no se planteó el Ministerio pasar por aquí? No se planteó hacer aquí el PAET. Como veis, es un punto de confluencia de muchos arroyos, por eso el tren pasó a una cota un poco alta. Y aquí aparecen esas naves que yo creo que realmente no costaría demasiado trasladarlas a... Si es que, como habéis visto, no es necesario, pero nos daría mucha amplitud para alejar el AVE si queremos de la zona de viviendas. Y como veis, esto es perfectamente viable, trasladarlas al punto que ellos quisieran de los suelos industriales que tiene Salvatierra, tanto en este polígono como en el otro polígono, donde queramos. Y ahí fijaros que la carretera subió y empiezan nuestras dudas. Bueno, aquí como veis, si antes decíamos que había sitio suficiente, aún lo habría más si consideramos que realmente tenemos 26 metros. Es decir, como tenemos esta vía de carga al viejo silo y otra vía antigua, es decir, tenemos sitio para crear el corredor, aunque desplazásemos un poco las vías de ancho nacional. Es decir, que podemos pasar sin mover las naves. Y aquí, bueno, fijaros la distancia que hay es 58. Estoy pensando ya en los PAET. Fijaros, este sería un PAET de 700 metros, es decir, una parada de convoys en toda esta zona que está libre, o un PAET de 976 metros para grandes convoys si ocupo ya las naves. Y sería un sitio perfecto porque es llano, porque está al lado de puestos de trabajo
y en cierta manera no afecta a zonas agrícolas. Ahí es donde yo creo que tienen que estar los PAET. Bueno, y ahora vamos a ver ya cómo pasamos. Una posibilidad, como os voy a mostrar, es intentar pasar por este punto en que pasa el arroyo. Pero hay que bajar a una cota bastante baja para el arroyo, la cota 593. A la cota 593 podemos ya pasar bajo la autovía, porque se habla siempre de 7 metros libres, pero eso la catenaria luego baja mucho, y en paso de túneles se puede bajar a 6,5, incluso a 6, es decir, la catenaria puede sujetarse de muchas maneras. Con lo cual, con 593, a cota 593, que es muy parecida a esta cota, bajando un poco, podría pasar bajo la autovía, pero veremos que aquí vamos a crear una trinchera excesiva. Otra posibilidad es ir subiendo, veremos que aquí hay una serie de colinas en que podríamos subir y aprovechar esas colinas para pasar sobre la autovía. Y la otra es venir un poquito más hacia el norte, cerca de donde pasa ahora el ferrocarril, que la autovía pasó por encima de él sin problemas, y aprovechar eso para pasar bajo el ferrocarril sin tener que hacer las grandes excavaciones que tenemos ahí. Porque conforme vamos hacia la derecha, el terreno va bajando. Ya veis que va bajando, con lo cual hay que excavar mucho menos. Bueno, aquí os lo quería mostrar también, pero bueno, es menos detallado. Y lo volvemos a ver. Fijaros que esta curva fue muy cerrada, pero vamos a intentar buscar nuestro viejo corredor. ¿Por qué? Porque no queremos destrozar suelos agrícolas, los menos posibles. Por eso, cuando nos alejamos por motivos que no pueden ser, vamos, la de mejorar el radio, que eso es inexcusable, tratamos de volver en cuanto podamos al viejo corredor, para no ocupar suelos agrícolas. Entonces aquí tenemos los distintos puntos. El intento de paso por esta zona del arroyo, y luego los intentos de paso o bien por cotas superiores. Fijaros que aquí la autovía ha cortado un poco la meseta, la llanura, con lo cual se podía aprovechar para pasar por encima, para luego dirigirme a buscar bajando este. O la otra es pasar por aquí, por debajo. Fijaros que aquí hay rellenos de la autovía que rellenó para poder pasar sobre el ferrocarril, es decir, la autovía aquí subió para pasar sobre el tren. Aprovechando esos puntos, pues aprovechamos para pasar bajo él. Luego os mostraré una fotografía de este punto para que veáis, de cierta manera, qué paisaje se genera. Bueno, aquí tenemos, fijaros que este es el punto en que hay un arroyo. Fijaros, esta es la pequeña ronda esa que pasa por encima de toda esta zona. Entonces sería venir recto y pasar bajo el arroyo. Fijaros, esta es la zona del arroyo. Fijaros que aquí hay una colina, que también se podría haber hecho al revés, haber pasado, subido a esta colina donde están las antenas y saltar sobre la autovía. Ahí tenemos la autovía. Como veis, el punto es difícil porque es una zona muy llana. Entonces, una es intentar pasar por debajo, otra es apoyarme en esta colina para pasar sobre la autovía. Este es el punto de paso por debajo. Aparentemente este es muy fácil, es ir a cota 593. ¿Veis? Da la impresión que hay cota suficiente para pasar. Ese es el relleno que hizo esa pequeñita ronda. Pasaríamos por aquí, cerca de aquí, pero el problema, ¿veis? Este es el punto, iríamos más bajos. El problema es que vamos a cota del arroyo, eso es peligroso en caso de inundaciones. ¿Veis? Y luego saltamos al lado de esta carretera y veréis que aquí realmente se ve que no hay. Aquí habría que excavar una trinchera, es decir, engaña mucho el paisaje. Y aquí, claro, está más al sur y está más alto porque va descendiendo todos los arroyos hacia el norte. Entonces lo que nos parecía que era un arroyo y un paso, pues sin embargo aquí se ve que no hay sitio. Fijaros, aquí las cotas ya son muy altas, por lo cual el paso bajo esa cota parece muy difícil. Aquí quería mostraros ya lo que pasa al otro lado. Fijaros ya en el siguiente plano del ministerio. El ferrocarril lo vimos en la lección anterior, bueno, en esta charla, en la fase anterior de esta charla, cómo se alejaba del tren y iba ya subiendo. Nosotros lo que hacemos es inmediatamente, si hemos pasado por encima, por ejemplo en Radio 3, esta línea roja, inmediatamente vamos a buscar el viejo corredor. ¿De acuerdo? Y iríamos también, todo el rato estamos yendo al sur. En un momento dado vamos a pasar al norte. ¿Por qué? Porque queremos ya prepararnos para cruzar la cordillera. Pasaríamos al norte. Aquí esta línea roja es que al corredor antiguo, a la línea de mercancías futura, también mejoraríamos las curvaturas que ahora tienen
se las mejoraríamos a radio 3. No hay ninguna necesidad, pero si es posible lo haríamos. Y el AVE puede ir, en este caso, iríamos a radio 3, es decir, reduce velocidad, porque es el punto delicado de salida de Salvatierra y el paso bajo la autovía. Y aquí, como veis, podemos ir a radio 5, ir a ampliar los radios para más velocidad. Esta es, fijaros que es muy difícil, aquí es un terreno muy llano, es muy difícil excavar aquí, casi es más fácil pasar por encima. Aquí fijaros que hay un corte, podíamos aprovechar para montar por encima, para evitar rellenos, y saltar por encima. Aunque saltemos a una gran llanura, eso es lo que me duele, ocupar esa llanura con taludes, aunque iríamos descendiendo enseguida, pero realmente cambia, uno ya no podría ver este paisaje. Aquí, sin embargo, fijaros cómo estamos ya subiendo, porque la autovía está subiendo para poder pasar bajo el ferrocarril que viene aquí. Estos serían puntos muy buenos para con una pequeña excavación poder pasar bajo la autovía, al igual que ha pasado el ferrocarril. ¿Veis? Es decir, vendríamos, aquí está subiendo, trataríamos de venir en este tramo, bajando, una cota más baja que el ferrocarril, fijaros que el ferrocarril aquí va un poco alto, iríamos a cota terreno un poco más baja para pasar al otro lado. Fijaros que aquí hay desnivel, hay altura entre la autovía, después de la curva desaparece, pero da la impresión que sería fácil pasar con el ferrocarril al otro lado. Y sería perfecto porque no habría rellenos, iríamos a esa cota, iríamos a buscar el viejo ferrocarril, creo que sería la opción mejor. ¿Veis? Hay altura, sí que iríamos un poco en trinchera en este tramo, pero luego enseguida encontraríamos la cota del ferrocarril. ¿Veis? Nos incorporaríamos aquí al viejo ferrocarril. Esto es un poco el aspecto que ahora tiene un camino colocado un poco más al oeste. Fijaros la altura perfecta en este relleno de la autovía. Nosotros tenemos más problema porque estamos un poco más allá, pero sería un caso parecido de pasar bajo la autovía. Y aquí la tenemos. Una vez que hubiéramos pasado, fijaros, se puede forzar radio 3, radio 4. Veis que estamos pasando al lado de... Ahora os voy a poner unas fotografías de este paso a nivel. Estamos pasando al norte de esta balsa. Al otro lado iría el corredor del Ministerio. Nuestro corredor va a buscar la vía antigua, aunque es verdad que aquí poco la podemos aprovechar, porque fijaros que entre este radio y el que estamos buscando de radio 5 y el intento de pasar, que en principio es en este punto, pasar bajo la vía antigua. ¿Por qué estamos pasando bajo la vía antigua? Esto solo nos ha pasado en nuestro recorrido en 2 puntos, al cruzar la Sierra de Osquía, al saltar el Araquil, recordáis, en Echarren y también en Zuasti, donde era posible también pasar, entre Zuasti y Erice. Normalmente no hemos tenido que pasar nunca una vía sobre otra. ¿Aquí por qué? Porque estamos buscando, al igual que el corredor del Ministerio, estamos buscando ya colocarnos al norte de la vía antigua. ¿Por qué? Porque la estación de Alegría está al sur, a diferencia de todas las demás, y también porque estamos ya pensando en enlazar con la Y vasca, que está al norte, es decir, estamos... Y el punto muy bueno para pasar sería, por ejemplo, este. ¿Por qué? Porque en este punto el ferrocarril antiguo está empezando a subir. Se nota en los rellenos que está empezando a subir. Fijaros que aquí ya esta carretera está pasando por debajo. Es un punto perfecto para cruzar al otro lado. Esto sería diferente si hubiéramos mejorado también el viejo ferrocarril con radio 3, con lo cual probablemente nosotros vendríamos más hacia el norte, más hacia el sur, perdón, y trataríamos de cruzar en un punto parecido, pero no sería este punto, sino sería por aquí o por aquí. Es decir, que aquí tenemos 2 problemas, como veis. Por un lado, pasar la autovía y por otro lado, pasar al otro lado del viejo ferrocarril. Aquí tenemos el punto en que va el viejo ferrocarril, allí vemos la autovía, nosotros estaríamos al sur de él y acercándonos hacia él, pero por desgracia no podemos aprovechar mucho tramo porque aquí vemos, se va acercando. ¿Veis? Aquí estaríamos viniendo pegados al viejo ferrocarril ya, porque aquí está esa balsa. No habríamos dañado nada del paisaje. Lo tenemos. Fijaros, el sitio pasaríamos aquí, pasaríamos entre la balsa y el ferrocarril. Aquí no estamos subiendo nosotros, sino al contrario, estaríamos ya empezando a bajar. Fijaros que tenemos 69 metros nada menos, como engaña, ¿verdad?, en el paisaje. Entonces vendríamos aquí y estaríamos empezando quizá muy pronto a bajar para prepararnos para pasar bajo el viejo ferrocarril. Como veis, el trazado es maravilloso,
no ocupamos apenas, no partimos campos, que es lo que siempre duele, partir propiedades. Siempre es mejor comer, en este caso sería comer entre 11 y 14 metros. Esto, para que os deis una idea, es 10 y medio el espacio entre postes. Y aquí os lo muestro de nuevo, para que no olvidemos, por dónde vamos a intentar pasar. Podríamos pasar en radio 5, luego lo veremos. Y estamos en este punto tan importante, casi es el punto de la llanada alavesa que exige más trabajo, más dedicación para hacerlo bien, para no destruir esta sierra, para no destruir los campos, para no destruir este valle. Entonces fijaros que si vamos a radios 3, que es el que probablemente tengamos a la salida de Salvatierra, pues realmente podemos ajustar más el túnel, que aquí fijaros sería un túnel pues muy pequeño, mientras que si vamos a radio 5, que es este otro que veis aquí, o radio 6, el túnel se alarga bastante más. ¿Por qué? Porque no queremos ir altos, queremos ir bajos para no destruir este valle. Y a la vez eso hace que el túnel sea más largo. Eso puede traer también sus complicaciones. Como veis, el radio 3 siempre se ajusta muy fácilmente, pero ya al radio 5, radio 6, nos gustaría siempre ir a radio 5, radio 6, para que sea realmente un AVE que no tenga que reducir velocidad, sobre todo porque es una llanura y es un trazado perfecto del antiguo. Bueno, aquí tenemos este punto, lo vimos cuando hablamos antes del corredor del ministerio, que venía por aquí, destruyendo esa colina. Nosotros no queremos, por supuesto, destruir la colina, queremos salvaguardar la sierra y queremos pasar, como hizo el viejo ferrocarril, por un túnel. A la vez hemos pasado, en este punto hemos pasado al norte de él y vamos a embocar aquí. Queremos embocar a cotas bajas para aparecer aquí también a cotas bajas, para no destruir los campos de la sierra. Esta es la preciosa sierra que queremos respetar. Como lo vimos antes, os lo contamos. Aunque está ya en su final y está muy deforestada, pero es un símbolo en la llanada. Si la sierra esta queda destruida, pues se pierde un símbolo del paisaje de la llanada. Fijaros la sierra de Atalaya, fijaros qué bonita era hace... Este mapa será del año 30. Aunque la fecha que ponga sea del 45, realmente estaban hechos antes de la guerra. Fijaros que ya hay grandes deforestaciones, pero aquí aún quedaban, ahora ya no quedan, aquí quedaban aún muchos robles y encinas en las laderas. Bueno, y aquí tenemos ya el problema. Fijaros, el viejo ferrocarril pasa con unas curvas muy, muy cerradas. El ministerio ha destrozado las colinas, lo hemos visto antes. Entonces nosotros podemos o ir a Radio 3, que está una posibilidad para mejorar también el viejo ferrocarril, es decir, hacer un nuevo túnel para el viejo ferrocarril o dejar el viejo ferrocarril con su trazado actual. Y nosotros podemos o bien ir a un radio 5 o radio 6 incluso, que es mantener los 350 km por hora, con un túnel mucho más tendido, ¿sabéis? Pero también más largo, es un túnel de 2 kilómetros, quizás sea excesivo, porque la normativa de la comunidad exige cada 1000 metros una salida de evacuación. Bueno, tiene soluciones, porque se pueden hacer 2 túneles, uno para cada vía, de manera que si algo pasa en una vía, se puede usar el otro túnel como emergencia, como salida de emergencia. Pero bueno, fijaros que estoy buscando una cota muy baja, mucho más baja que la de este viejo ferrocarril, para no, sobre todo pensando, no tanto aquí, porque aquí la pendiente es más fuerte que aquí, para que la boca del túnel no afecte, primero aquí no afecte a la sierra, sobre todo para que aquí no afecte a los cultivos, es decir, que no haya grandes rellenos que partan los campos excesivamente, sino ir a buscar el viejo corredor inmediatamente, es decir, no fragmentar este valle. Aún así, estas bocas me preocupan, porque como aquí la pendiente es muy suave, puede exigir trincheras, como vimos antes, como este al final creó una gran trinchera. Fijaros que larga es aquí la trinchera y que corta es aquí. ¿Por qué? Porque aquí la pendiente es muy fuerte. Por eso siempre es bueno que el túnel emboque en puntos de pendiente fuerte, con curvas muy cerca. Porque si nos vamos a curvas más suaves, pues la trinchera se alarga, ¿no? Pero bueno, a veces es preferible porque no hay rellenos, no se ve tanto el paso del ferrocarril, pero aquí tenemos el problema del túnel largo, ¿no? Pues bueno, aquí veis que estaríamos pasando por aquí y embocando por aquí en estos campos, si es posible, a cota 580, mientras que el ferrocarril ministerio estaba pasando a 610. Es decir, sortearíamos la sierra, este era el apeadero, el túnel del ministerio, nosotros vamos mucho más bajos. Por aquí es por donde pasaríamos, bajo el ferrocarril, en esa más o menos en esa
en esa posición. Como veis, iríamos a cota de terreno, sin dañar para nada el paisaje, e iríamos a embocar aquella ladera. Vendríamos por aquí, pasaríamos por aquí para embocar. ¿Veis? Vamos muy cerca del otro ferrocarril. El problema es, veis, como es una ladera tan suave, aquí intentar tener una boca de 7 metros de que va a ser la boca del túnel, pues parece que no, pero te crea una trinchera muy larga y yo no quisiera partir este campo. Por eso me quiero acercar lo más posible al viejo ferrocarril y también a la máxima pendiente. Si me acerco a la máxima pendiente, pues la trinchera será más pequeña. Quizá me estoy comiendo un poco la cabeza con esto, pero realmente quizá aquí una trinchera, luego hay parte del túnel que puede cubrirse, por supuesto. Bueno, quizá al final no se note tanto. Habría que tener unos buenos planos para hacer la propuesta. Pero veis, nuestra propuesta entraba de aquí. Aquí lo veis. O aquí, o si vamos a Radio 3, pues vendríamos un poquito más cercanos al viejo ferrocarril. Antes habría que haber pasado antes. Bueno, sí, nos movemos entre esta curvatura de Radio 5, Radio 6 o ir a Radio 3. Esta era la trinchera del viejo ferrocarril. No queremos que esto nos pase a nosotros. Nosotros, por supuesto, salvamos todas las cumbres, no las tocamos. Y aquí es donde vamos a aparecer. Nosotros queremos aparecer a cota baja. ¿Para qué? Para no tener rellenos y para ir a buscar inmediatamente el viejo ferrocarril, sin partir estos maravillosos campos. Recordéis que el ministerio había partido todo esto de una enorme trinchera que iba desde allí hasta aquí. Queremos que la boca venga muy baja. Ya sabemos que eso puede dar problemas hasta encontrar las margas mejores o los terrenos mejores. Pero nos gustaría, eso es, que nuestra boca estuviera lo más baja posible para ir a buscar inmediatamente el viejo ferrocarril. No queremos destruir este campo. Entonces trataríamos de que apareciese lo más cerca posible del viejo ferrocarril y a las cotas más bajas. Si vemos que también abre otra posibilidad, fijaros que aquí la pendiente es mayor, pero esto ya es un poquito más hacia el oeste. Embocar aquí, embocar en un punto que no parta el cultivo, que no parta el campo. Bueno, sería un tema a estudiar. El caso es que nosotros ya aquí, así como recordáis que el del trazado del ministerio venía aquí muy alto, venía rellenando, nosotros aquí ya habríamos encontrado el viejo ferrocarril, ya estaríamos unidos a él. Prácticamente donde el paso peatonal, nos uniríamos ya a él y ya vendríamos por esta recta. Ya, como veis, aquí estamos pasando, ya enlazando. Y si hemos ido a Radio 3, por supuesto que hemos enlazado mucho antes, donde ese arroyo habríamos enlazado ya con el viejo ferrocarril. Entonces es un tema a pensarlo. Sí que el Radio 3, perdonad, aquí es donde estamos pasando ese arroyo y enlazamos aquí. Es decir, aquí enlaza Radio 3 y un poco más allá enlaza Radio 5, Radio 6. Hoy sí, Radio 5, Radio 6 vaya muy cerquita, pero enlazan antes de la curva. Esta curva también puede ser mejorada, como veis, a un radio mejor. Fijaros que aquí el ministerio está ya reduciendo mucho los radios y está frenando el tren. Nosotros aún no, nosotros estamos yendo a Radio 5, Radio 6, es decir, estamos yendo a mucha más velocidad. ¿Por qué? Porque el ministerio, cuando hace esto de unirse al viejo corredor, no se lo cree. Le da la impresión para él que es un fracaso. Está considerando que aquí los trenes van a ir ya muy despacio. Nosotros no. Asumimos perfectamente que aquí puede pasar a toda velocidad, porque es una recta perfecta, porque podemos mantener las distancias con el viejo corredor, porque no hay construcciones a nuestro lado, ninguna vivienda, ninguna construcción que le pueda afectar el paso del AVE. Bueno, y aquí veis R3 línea antigua, R6 y R5 nuestra nueva línea. Y aquí pues encontramos lo que estamos siempre buscando, las grandes rectas de este viejo corredor, que son realmente una maravilla. Bueno, aquí os marcaba los distintos radios que hemos visto, para no ser muy pesado. Como veis, ya estamos. Perdonad, tuve tantas dudas con estas bocas de túnel que empecé a plantearme si no hubiera sido mejor sortear la sierra. No sé por qué no lo hizo el viejo ferrocarril, porque fijaros que hay una posibilidad. Hay una posibilidad que es
la de este corredor, en vez de haber atravesado la sierra, esta sierra ya casi está en su final. En Langarica acaba la sierra. Una posibilidad es venir, seguir subiendo un poquito suavemente en Chinchetru y pasar entre Langarica y Alaiza para venir, aquí sí que subimos a cota 620 más o menos, para pasando por aquí, prácticamente por este punto, ir a buscar la primitiva solución que decíamos de ir a cota baja y pasar bajo el arroyo, que exigiría aquí una trinchera, efectivamente, pero pasaríamos en esta dirección. Es decir, que el ferrocarril sí que iríamos a radio 3, porque esta es una curva de radio 3, y aquí, que va el ferrocarril en trinchera, aquí saltaríamos sobre el viejo ferrocarril para ir ya al norte de él. Esta es una posibilidad. No sé por qué el viejo ferrocarril, que eran tan listos, no planteó esto. Fijaros que el recorrido es realmente 400, bueno, entre 400 y 500 metros más. Habría que plantear qué es mejor, hacer este túnel de 1 kilómetro hasta de 2 kilómetros, aprovechando al máximo el trazado antiguo, o atrevernos a hacer este nuevo trazado. Sí que es verdad que afectamos a los cultivos de Chinchetru, de Langarica, de Alaiza, pero evitamos este túnel, evitamos, de cierta manera, la destrucción en parte de este paisaje. No lo sé, quizá he exagerado un poco con estas bocas de túnel, que igual se pueden hacer muy bien. Porque es verdad que esto también es crear un nuevo corredor, de cierta manera es contrario a la filosofía que estamos llevando. Pero es que es un punto singular. Es que este corredor sortearía la sierra, es decir, la dejaría dibujada. Pero sí que es verdad que estos pueblos que ahora no tienen ferrocarril verían tener ese ferrocarril. Ya veis, por aquí pasaríamos, ahora os lo voy a mostrar, y aquí iríamos a buscar. No hay más problema que el paso de este pequeño valle. Aquí, perdona que está la foto al revés, pero veis, vendríamos de aquí y pasaríamos por aquí, justo donde está este camino, alejándonos de Langarica, alejándonos de Alaiza, y aquí sería el único punto donde tenemos un pequeño problema, que es un falso túnel, o cortar en un pequeño túnel, pasar esta pequeña sierra, para ir ya a buscar esta carretera e ir ya hacia Salvatierra. ¿Veis? Esta es la carretera, nosotros habríamos pasado por allí, vendríamos por aquí subiendo. Por aquí vendría el ferrocarril, perdón. Un poquito a la izquierda de esta carretera. Iría subiendo hacia allí, ¿veis? Aquí hay una sierra, que es la que me quita el sueño, porque sube casi hasta cota 630, nosotros estamos pasando a 620, habría un corte allí o un falso túnel de 10 metros, y eso es lo que me preocupa. Pero si no, el tren puede perfectamente ir subiendo suavemente por aquí, pasaría en ese roble, claro, estaría pasando por aquí, exactamente donde este camino. Aquí el problema es que está a cota 630, es decir, que aquí hay un pequeño corte de la sierra. ¿Merece esto la pena respecto al túnel? ¿Veis? Estaríamos pasando por aquí. Aquí sí que habría un pequeño relleno, que también me duele, porque este es un valle muy, muy bonito. Habría un pequeño relleno y enlazaríamos este camino. Es decir, ¿veis? Vendríamos de allí, de esa cota. Aquí habría ese relleno del valle, relleno que no sería excesivo, 7 metros quizás, para venir ya a invocar este camino. Y allí lo vemos de nuevo. Y aquí ya enlazaríamos con ahí está el vallecito ese, las cotas, y ya vendríamos por aquí sin ningún problema ya por esta llanura suavemente, rodeando Chinchetru para llegar al viejo trazado. Es decir, y aquí ya, en este punto de la trinchera, bien por debajo o por encima, pasaríamos con nuestro ferrocarril, es decir, iríamos hacia allá. Es para pensarlo. Ya lo veis. Bueno, el caso es que ya llegamos a este punto de aquí y ya estamos llegando a Alegría. Aquí, como veis, esto se podría mejorar y os muestro este punto. Como veis, aquí no hay ningún problema, no hay nada al norte y ya estamos al norte y tenemos una recta maravillosa. Este es el punto en que esta curva se podría mejorar un poquito para el viejo corredor, sin ningún problema. Pasamos por aquí
Fijar qué cerrada se ve desde aquí, ¿eh? Realmente no es cerrada, pero se podría mejorar un poquito, ajustándola un poquito. Y aquí vendría nuestro corredor, que va ya al norte. Fijaros, tenemos todo el sitio del mundo. Pasamos la estación, que queda norte. Aquí teníamos dudas en caso de que hubiésemos querido llevar el corredor al sur. No teníamos sitio realmente para pasar y estas son naves que están en uso, más quizás que las que vimos en Salvatierra, eran más almacenes, naves más pequeñas. Pero bueno, esto no es necesario porque tenemos mucho sitio para pasar al norte. Fijaros, 31,56 metros, tiene una vía de espera. Y luego tenemos todo este corredor hasta esa pequeña ermita. Aquí tenemos también el canal. Está perfecto, es como si el destino hubiera preparado el corredor para añadirle un nuevo corredor a su lado, tanto al sur como al norte, donde más nos convenga. Aquí estaba el corredor del ministerio, como veis, rozaba la ermita. Nosotros no tenemos que rozarla. Aquí perfectamente podemos ir en un corredor de 22 metros. Esto tiene, para que os hagáis una idea, tiene 10 y algo. 10 metros. Al lado podemos nosotros tener nuestro corredor de AVE. ¿Por qué no? Así se va a hacer el corredor mediterráneo sin ningún problema. Y el caso es que aquí comeríamos, prácticamente aquí haríamos un muro de contención, eso sí, pero dejaríamos respirar un poco a la ermita. ¿Veis? Tenemos aquí 10,95, es lo que necesitamos para pasar. Con lo cual dejaríamos este jardín sin alterar. Aquí sí que habrá excavación. ¿Veis? Aquí el terreno ha subido un poco. Y aquí vendría nuestro corredor al norte. Sigue esta maravilla de recta. Lo vamos a ver ahora desde ese puente. Fijaros qué preciosidad de paisaje. Es un delito destruir este paisaje con un nuevo corredor, la verdad. Me parece asombroso. Cuando tenemos este trazado, Dios mío, si este es un trazado AVE, si es una maravilla de trazado. Sin duda era la vía imperial, Madrid-París, es una maravilla. No podemos dejarlo abandonado, como parece que se está planteando. Aquí viene nuestro corredor, que como veis no va, ahí coincide con el ministerio. Aquí incluso en este sitio tenemos 21 metros, es decir, tenemos sitio para pasar. Sí que esta carreterita la desviaríamos poco, o bien por aquí detrás. Hemos pasado por aquí, ahora vamos a ver desde este puente, ahí tenemos el santuario de Estíbaliz. Fijaros, es que es un trazado maravilloso. Maravilloso. Fijaros qué recta. Vendríamos aquí al norte de la línea y aquí la línea ya empieza a girar y nosotros ya estaríamos buscando el encuentro con la Y vasca porque habría trenes que no pararían en Vitoria, no entrarían en Vitoria. No todos, la gran mayoría va a seguir hacia Vitoria porque van hacia Galicia, van a Cantabria, van a Portugal, van incluso a Valladolid, van como segunda entrada a Madrid. O sea, la gran fuerza de este corredor va a ser la dirección Vitoria. Pero sí que habrá trenes que irán a Francia, a Irún, y que irán buscando la Y vasca, o que vayan a Bilbao, por ejemplo, sin parar en Vitoria. Y, por ejemplo, un tren de Barcelona que haya subido por Pamplona y vaya directo a Bilbao, pues no entrará en Vitoria, cogerá de aquí y la Y vasca, o uno que quiere ir a San Sebastián también. Como veis aquí os propuse, aunque yo creo que realmente estaba yendo demasiado al norte, yo creo que quizá vayamos un poquito más hacia aquí para sortear los núcleos que hay aquí, para ir al este de la academia, ir a buscar la Y vasca que ya está ahí preparada. También es posible que aquí aquí como veis es una posible mejora para la línea antigua, muy sencilla. Fijaros que aquí situaban el PAET, realmente nosotros lo hemos puesto en Salvatierra y puede haber otros PAET, pero no creemos que sean buenos sitios. Estos son sitios agrícolamente muy buenos, muy ricos, un ambiente rural. No creemos que sea buen sitio para colocar un PAET. Y además, fijaros que aquí vamos a tener ya la curva, ¿no? Y el enlace con esto. Bueno, en fin, en nuestra propuesta el PAET ya lo visteis en Salvatierra y visteis otro en Alsasua, en la cercanía de Alsasua. Y aquí acabaría ya nuestro recorrido. Fijaros que aquí está preparada ya la Y vasca, está ya aquí preparada. Entonces, una posibilidad es en venir así,
pasando, rozando Arcaute y enlazar con una curva que será probablemente radio 3, radio 4. Otra posibilidad que este tendrá para enlazar con Vitoria va a ser Y vasca rodear Arcaute con una curva cerrada para buscar la vieja vía y quizá en este punto enlazar ya con nuestro corredor. Entonces yo creo que vamos a pasar siempre al sur de Ilarraza, porque intentar pasar al norte de Ilarraza exigiría una doble curvatura, pero también puede ser. Pero yo creo que es más sencillo pasar al sur de Ilarraza, entre Ilarraza y la Academia, y ir a buscar ya el encuentro. Hay que pensar que este enlace tiene que servir a la vez como enlace para Vitoria y la Y vasca, con lo cual habrá que ver. Me extrañaría que intenten hacerlo por aquí, aunque también es posible, con una curva cerrada, pero están pensando que los trenes van a parar, ¿no? Rodeando esta antigua escuela agrícola y pasando al oeste de Arcaute, por aquí. Pero no lo sé tampoco cómo andan las proyecciones aquí, Salburúa. Entonces otra posibilidad es rodear la academia, como digo, y dentro de este rodeo que surja un brazo que vaya hacia aquí. Aquí lo tenemos más detallado. Como veis, no van a ser, podrían llegar a ser radios amplios, pero habría que estudiarlo muy bien. Y aquí ya vemos, dejamos nuestro maravilloso corredor que venía aquí al norte y nos dirigimos ya hacia Vitoria, después de la curva, hacia el paisaje. Y muchísimas gracias. Pensar que después de esta vendrá ya la lección 10 de conclusiones, donde haremos un resumen de todas las charlas. Muchas gracias.